Muy buenas amigos de Agenda Económica, gracias por su compañía. Hoy, Jairo Severino Duarte, créanlo, tuve que llamar a Radio Guarechita, pero lo encontramos. Y un servidor de Ezequiel Molina Lizario estarán compartiendo con Pavel Isa Contreras. Tengo que decir que Pavel es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo porque no había vuelto después del nombramiento ya como ministro, porque la verdad es que el hombre ha estado muy ocupado. Pero vamos a sacarle provecho en este tiempo, porque no sé cuándo vamos a volver a tener a Pavel mientras sea ministro. Sí. Pavel, bienvenido sea, Pavel. Muchas gracias por sacar Pavel tiempo. Isa. Yo sé que ahora sí es verdad que es un a la orden, y espero que podamos sacar más tiempo de ahora en adelante, que esta sea, digamos, la primera de una serie. Ahora, él está No es tan con fácil. más estrés, pero en el cuerpo no se le nota que mucho estrés que tiene. Está como más tranquilo, ¿verdad? Está haciendo su o ejercicio de inteligencia Al emocional. principio Ajá. sí fue mucho más tenso, pero ya Sí. un poco se le coge el piso. El Además de piso, que comienza a exactamente. delegar, a delegar funciones. Cuando tú cuentas con un equipo tan fuerte como el que tenemos en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es fácil. Por cierto, tú te la estás empatando con Herido Rejo, ¿verdad? Que lo está explotando a él. Sí, sabes que la frontera es un área de alta prioridad para el gobierno. Sí. Tenemos 3 iniciativas que prometen transformar la frontera, lo que yo he dicho. Quiero que me los tres desarrolle bien trenes. ese tema. Sí, por favor, Mi frontera por favor, RD. sí. Bueno, mi frontera RD, cuando llegamos al gobierno, consideramos a la frontera como una prioridad. Eso está establecido en la Constitución, la frontera como de la región más pobre del país, donde están las provincias que presentan los niveles de pobreza más altos del país, en proceso de despoblamiento por la falta de oportunidades, porque siempre ha sido vista como una raya, como una línea divisoria, y las fronteras no son eso. Ninguna frontera es eso. Lo primero que tiene que considerar es que es un territorio donde viven dominicanos y dominicanas, donde vive gente. Entonces hay que, por lo tanto, prestarle atención, no decir que eso es el límite del país, es a donde termine el país. No, no, no. Ahí vive gente que tiene tanto derecho como la que vive en el otro extremo o en el centro del país. Entonces se le prestó especial atención y entonces se creó una dirección de políticas para el desarrollo de la zona fronteriza, cuya propósito ha sido elaborar una estrategia que se elaboró con una amplia consulta también con la gente, con los territorios, con las autoridades, con los liderazgos sociales, políticos, económicos de cada una de las 3 regiones de la provincia, porque de la frontera, porque no hay una sola frontera, son 3 fronteras, la norte, la central y la sur. Entonces, se levantó esa estrategia con amplia consulta. Nosotros no queremos hacer política pública de espaldas a la gente, sino en diálogo con la gente. Cuando hablamos de territorializar la política pública, no hablamos de mirar al territorio de la capital y llevarle soluciones a los territorios, sino construir las soluciones con la gente, ¿no? En diálogo, con elementos técnicos, pero también con la vivencia de la gente, con el conocimiento de la gente. Nadie más que la gente misma que vive en su provincia, en su municipio, conoce más su entorno, a dónde vive. Entonces se elabora esa estrategia que cuenta con un conjunto de 90 iniciativas. A partir de, se levantaron esas iniciativas, se identificaron a partir de diagnóstico de varias brechas económicas, brechas de infraestructura, brechas sociales, brechas institucionales y brechas ambientales. Entonces, a partir de ahí se salieron esas iniciativas que marcan la acción de política del gobierno en la frontera. Bueno, entonces, ahora la dirección, el ministerio, lo que está es tratando de articular las diferentes instituciones para que implementen. Es un plan integral. Es que, sí, por supuesto, o sea, atiende el tema económico, atiende el tema social. Económico significa las iniciativas productivas. Correcto. Y comerciales y de servicio. Bueno, atiende las brechas sociales. Correcto. O sea, los déficits que hay de agua y saneamiento, los déficits de servicios de salud, de educación, en fin. Atiende las brechas ambientales, de los problemas ambientales que hay. En particular hay que destacar el tema de la deforestación en esa zona, ¿ya? Atiende las brechas institucionales, los problemas institucionales que hay para impulsar adecuadamente las políticas. Ahora nuestra misión, ya está el plan, nuestra misión es articular el trabajo.
decir, y es parte de lo que hacemos no solo en la frontera. Articularlo para que se haga realidad, ¿verdad? Para materializar Articular a eso. las diferentes instituciones. Sí. Porque no es solo articular las diferentes instituciones, porque hay diferentes problemas con diferentes responsables. Es que un mismo problema tiene que ser atacado desde diversos ángulos. Correcto. Para poder resolverlo. No es solamente un tema, tiene varias causas y por lo tanto es que hay un problema identificado. Pero el tema medioambiental, Sí, el problema de deforestación. Sí. El bueno, gobierno... la responsabilidad fundamental Sí. es del Ministerio de Medio Ambiente. Pero los gobiernos locales también tienen una responsabilidad. Correcto. Para poner un ejemplo. Correctamente. El Ministerio de Obras Públicas tiene también responsabilidad porque para habilitar, por ejemplo, caminos para poder proteger adecuadamente la parte zona. sanitaria. Tiene que haber. Es decir, tú puedes en un plan decir, mira, necesito proteger esta zona, pero para protegerlo necesito tener acceso. Y acceso fácil y vigilancia fácil. Entonces, Y los que toman el Ministerio de decisiones Obras Públicas arriba. hay que habilitar ese camino. Los que toman decisiones arriba, ¿entienden esto? Porque, Sí, claro que sí. Claro, porque... Claro que sí. Ahora, hay una cultura. es muy bueno planificar, investigar, saber lo que hay que hacer, pero entonces hay que entender No, eso desde arriba, los por que toman supuesto, decisiones. esa es una de las grandes misiones nuestras, es empapar, convencer, ir adoctrinando, digamos, por decirlo de alguna manera, a los tomadores de decisiones al más alto nivel de que hay que trabajar de forma articulada. Hay una cultura en el Estado Dominicano de trabajar de forma muy sectorial. Eso ha sido uno de los grandes problemas. Es decir, yo soy salud y lo único que atiendo es salud. Yo soy educación y lo único que atiendo es educación. Yo soy medio ambiente y solo me ocupo de medio ambiente. Pero para ponerlo en palabras sencillas, sin tener toda la claridad necesaria y aún teniéndola, no tomar las acciones necesarias que permitan que se sustenten que sustenten sobre la base de lo siguiente. Es que tú no puedes tener un mejor medio ambiente si tú no tienes una cultura y una educación alrededor A ver, de ese mi tema. Frontera RD tiene una mesa, la mesa de la Frontera RD, y además hay un cronograma, porque en las visitas que han hecho tus muchachos, por así decirlo, no me han podido explicar el cronograma. No hay un cronograma. Hay Ok. un conjunto de iniciativas y se van empujando Ok. y se van incorporando en el presupuesto y se van articulando en la medida en que también las instituciones se van sumando. Dice, mira, nosotros tenemos que lograr este resultado, este producto. Y en ese producto intervienen esta institución, esta institución, esta institución. 3 instituciones. Pero hay una de ellas que dice, sí, estamos comprometidos con eso, pero no puedo hacerlo ahora porque tengo otras urgencias de este tipo que nosotros también conocemos. Ya. Y bueno, digamos, eso no va Vamos a avanzar sucediendo. con esto. Ahora, lo ideal sería ir caminando hacia un plan multianual Sí. en el cual se puedan comprometer las intervenciones de cada una de las instituciones públicas. Y eso vale, debo decir, no solo para el Plan Mi Frontera, sino también vale para toda la planificación del Estado. Bueno, pero espérate, quiero completar con este tema. Es que hay 3 fronteras, decía, ¿no? La Sí, sí. norte, la central Y la sur. Y hay 3 intervenciones que prometen cambiar la frontera. Yo lo que he venido diciendo es que el tema no es si la frontera se va a transformar o no se va a transformar. ¿Y qué hay que transformarlo? El tema es si lo vamos a hacer bien o no lo vamos a hacer bien. Ok, Me voy pero lo explicar. vamos a hacer. Está caminando. Y empezando, en el caso de la frontera norte, está caminando, digamos, empujado por dos grandes iniciativas, pero que hay que complementar. Ejemplo. El muelle, Sí. el puerto de Manzanillo, que le va a permitir explotar todo el potencial de la línea noroeste, de las 4 regiones del Cibao noroeste, como se llama formalmente. Sí, ahí hay 15.000 millones para esa región para el año que viene, presupuestado. Para la región del Valle, que le toca Que Elías la del Piña centro, y el sí, centro, sí. ahí hay 9.600 millones. Y para el del sur, la de Riquillo, que está Pedernales, claro, y Barahona, Independencia, ahí hay 6.000 millones de pesos. Obviamente, Son 32 mil millones. claro, 32 mil 30.000 millones de pesos. Claro, 30.000. todo esto son lo que pone el gobierno. Sí. Pero que siempre es insuficiente. O sea, Sí, sí. Tenemos claro, con una presión tributaria del 15%
y un gasto Gasto de 18 total y 5, 18.5, es verdad, es difícil. 18 es muy difícil. poco. Cuando tú tienes que destinar 4 a educación, obviamente parte de ese 4 de educación va para la frontera. Y además se cumplen objetivos no educativos también con el gasto en educación, alimentación escolar, todo eso. Pero además tienes que destinar 3% del equivalente al 3% del PIB para pagar intereses de la deuda pública, ¿no? Entonces tienes que pagar más de 1% del PIB para subsidios. Pero el 23% de los ingresos también. Entonces, cuando tú vienes a ver lo que te queda, es realmente poco. Pero bueno, el gobierno pone y estira todos los recursos hasta donde pueda, pone en la frontera, pero es para desatar inversiones de la gente, para desatar la productividad, desatar las potencialidades, el interés para invertir. Bueno, entonces Manzanillo más el parque energético de Manzanillo, el Manzanillo Puerto, pero y el parque energético de Manzanillo están llamados a servir de locomotora, especialmente el puerto, y a desatar el potencial productivo de esa zona en actividades tanto agrícolas y agroindustriales como de manufactura. Claramente, con toda la situación de Haití, un poco hay que repensar el rol que tenía Haití, porque la idea era que se convirtiera Manzanillo se convirtiera también en un puerto para el norte de Haití. Correcto. Porque el puerto de Cabo Haitiano es un puerto que tiene muchas limitaciones, no tiene suficiente calado. Entonces ese puerto se pudiera haber convertido, si eso se estabiliza y podemos eventualmente, pero eso no está en manos de... Es un tema político. Muy incierto. Sí. Muy incierto. Pero bueno, y se hubiera podido incluso replicar el modelo Codevi, ¿no? Y también instalar manufactura del lado dominicano, digamos, tecnológicamente más compleja, ¿no? Incluso articulada también. Eso, digamos, pudiera ser la apuesta, pero no está, obviamente se mantiene y se refuerza, debería reforzar, es mi idea personal, la apuesta por actividad manufacturera en el lado dominicano, con fuerza de trabajo dominicana, con un poquito probablemente más de sofisticación y de salarios, obviamente, que lo que hubiera podido... lo que pueda haber del lado haitiano. Y todo está, repito, todo el tema agroindustrial. Este es el proyecto de la Cruz de Manzanillo, que puede también ser uno de los, digamos, proyectos, como llamamos, proyectos estructurantes. También está lo del parque energético, pero el parque energético tiene una función más que nada para el resto del país, o para todo el país. Sí, porque una función nacional, porque la pista eléctrica. Bueno, entonces Manzanillo es fuerza tractora de toda la región del Cibao noroeste. Hay que sumar a eso la presa, la llamada presa de Guayubín, que es formalmente presa Boca de los Ríos. Promete esa presa junto con los acueductos y los sistemas y el agua para la ganadería en Santiago Rodríguez va a cambiar. Va a controlar las avenidas y toda la zona baja del Yaque, el norte se inundaba o se inunda. Ahora con la presa de Guayubín se va a controlar las avenidas, pero además va a ser un gran reservorio de agua para la ganadería. Recuerden que Santiago Rodríguez es la capital de la ganadería en la República Dominicana y sufre unas sequías tremendas y las pérdidas económicas de los productores ganaderos, de los ganaderos es muy fuerte. Entonces de ahí va a salir el acueducto también de Sabaneta, de San Ignacio de Sabaneta, y va a salir el agua para grandes 8 reservorios. En eso lo trabajamos. Esa es la del norte, te falta centro y sur. La del centro es Plan San Juan. Porque el Plan San Juan, el Plan San Juan en el fondo arrastra a Elías Piña. ¿No? Entonces, que es una apuesta donde el agua tiene una fuerte incidencia, es una apuesta por transformar la agricultura, pero además no es solo transformar y hacer migrar la agricultura de cultivo de bajo valor a cultivo de más alto valor. También se trata de diversificar la economía de San Juan y Elías Piña para moverla hacia también producción agroindustrial, por ejemplo, producción de pollos y huevos, que era una zona que no tiene producción de pollo. En materia de agricultura se migra hacia tabaco, hacia vegetales, o sea, es un conjunto de intervenciones. Sería bueno que ustedes pudieran traer a Luis Bonilla aquí, que es el encargado de Plan San Juan, y que les pueda hablar. Recuerden que tenemos un programa para ustedes todos los meses. Pues bueno, vamos a hablar con Julio y contactar a Luis Bonilla para que venga. Y luego está, obviamente, el sur, cuyo motor ya esa parte turística es Cabo Rojo. Pero no se limita a Cabo Rojo, no es Pedernales, es toda la región Enriquillo. Primero, y en eso
y yo creo que ya probablemente Erika habló de ustedes con eso, estamos hablando de 4 proyectos estructurantes en toda esa, en Sí, esa región ella lo que deberán transformar esa región. Ahora, la pregunta, repito, es, ¿lo hacemos bien o lo hacemos mal? ¿Qué significa hacerlo bien o hacerlo mal? Bueno, en el caso de el Cibao Noroeste, hacerlo mal es convertir a Manzanillo en otro Jaina. Exactamente. Y eso no puede Sí, no pasar. puede ser. Eso no puede ser. No puede pasar. No. Ya tuvimos la experiencia Sí. de un desarrollo urbano caótico, Así es. con altos niveles de contaminación, hacinamiento y falta de Así es. servicios públicos. Por eso la planificación Ahora tiene que estamos ser... tratando, en este gobierno estamos tratando de resolver ese problema con una intervención muy fuerte de parte de INAPA para proveer de agua potable y de servicios de saneamiento a Jaina. Bueno, entonces, eso es hacerlo bien, es hacerlo con planificación, con ordenamiento territorial y protección de los recursos naturales, porque ese municipio de Manzanillo tiene dos enormes zonas de área protegida, una de las cuales ya ha sido ocupada por el pueblo. O sea, el pueblo, en Manzanillo, Pepillo Salcedo, el área urbana de Pepillo Salcedo. Es como un cajón, ¿no? Entonces, pero toda la zona hacia el río Masacre es zona protegida y está ocupada. Sí, es un manglar eso. Incluso donde va la verja también, o sea, pero ya se urbanizó, ya digamos, ahí están los hechos cumplidos. Lo que hay que tratar de manejar esa situación y evitar que se sigan ocupando áreas protegidas, y por eso el Ministerio de Medio Ambiente tiene una enorme responsabilidad en bornear, y lo ha estado haciendo borneando. O sea, significa marcando las áreas protegidas donde usted no puede. ¿Y cómo no puede sería hacerlo nada. mal en Plan San Juan? En Plan San Juan, hacerlo mal sería dar agua, pero no dar otras cosas. Es decir, la agricultura, en el caso de la diversificación y modernización agrícola solamente, que el Plan San Juan no es solo eso, pero hablemos de la modernización agrícola. Hay un conjunto de restricciones que tiene la agricultura. Tiene restricciones los pequeños productores de riego, de agua, de crédito, de tecnología, de mercado y de tierra. O sea, tienes poca tierra, tienes poca o no tienes agua, no tienes acceso a crédito, tienes poco acceso a crédito, no tienes nuevos métodos de producción y tu inserción a los mercados es subordinada porque tú no tienes poder de negociación y tienes que comprar al intermediario, que es el que te adelanta el dinero para empezar y luego te compra a un precio muy bajo. Sí. O también tú tienes que comprar a precios o el propio intermediario te ofrece los insumos. Entonces tú quedas ensanguchado, ¿no? Es decir, con los insumos provistos y el crédito provisto y comprada la mercancía por el mismo agente, ¿no? Entonces, y es el mismo agente que opera, estoy para un caso hipotético, quizás extremo, opera en toda una zona. Entonces todos los pequeños productores están amarrados, ¿no? Entonces hay que hacer intervenciones integrales en donde, además de agua, se trabaja el tema de la tecnología. Y yo no estoy hablando de regalar, de subsidios. No, para nada. Un poco más complejo. Sí, pero el centro está bien, porque el centro tiene que ser para producir. Sí, el norte va bien en cuanto al enfoque que hay de desarrollo. Sí. Y el sur, el turismo. Deja que lo diga él. El turismo. ¿Cómo sería más hacerlo más? Va bien eso. En el sur es convertir que en Pedernales hagamos otro Verón. impedirlo. Hay que impedirlo. Eso es hacerlo mal. Hay que impedirlo, sí, exactamente. Y tiene más potencial para convertirse en Verón. Por supuesto. Entonces hay que trabajar eso y en ambos casos, tanto en el norte como en el sur, con ordenamiento territorial. No es que no vengan los haitianos, que no es que no. Pero la presión puede ser fuerte. Que no vivan como viven en Verón. Pero no estoy hablando solamente de migrantes, estamos hablando de población dominicana que ocupa terreno porque encuentra trabajo, pero no encuentra una vivienda. ¿Qué pasa? Pero viven del otro lado. Sí. Bueno, yo creo que puede ser, no importa. Eso es parte del acuerdo. Eso es parte de la buena política. Exactamente. Es decir, una buena política funciona cuando hay una buena regulación. Claro. Pero además, una regulación de migración, pero también una buena regulación de los asentamientos humanos. Así es. Es decir, ¿qué pasó en Verón? La gente llegó porque que encontró empleo y no había. Para empezar, los propios hoteleros que invirtieron no tenían nada. Así es. No tenían aeropuertos. No tenían agua, no tenían energía, ¿no? Entonces... Sistema sanitario, por supuesto. Entonces no había un pueblo, no había una oferta, digamos un pueblo que sirviera de respaldo
con servicios, con comercio, con almacenamiento. Y todo se fue dando de una manera muy autónoma. Con esa experiencia Y en se el aprende. caso del asentamiento, tremendamente caótico, entonces tú lo que generas es un gran tugurio. A ver. Entonces, Es cierto, eso hay que evitarlo y eso se hace con planificación, es decir, Lo de breve grave. tiene que... Vamos a hacer una pausa. De acuerdo. Pero Sí. no te puedo soltar con la frontera todavía bien, porque seguro. tengo algunas inquietudes. Seguro. Quédese con nosotros. Continuamos nuestro conversatorio con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, Jairon Severino y un servidor Ezequiel Molina Lizardo. Pavel, cuando yo te hablé de un cronograma, a mí me preocupa que no haya un cronograma, aunque entiendo que no es tan fácil hacerlo desde el principio, porque el cronograma podría impedir que se diluyan los esfuerzos en el tiempo. Claro. Y también creo, es una idea que doy aquí, no tiene que opinar sobre esta, de que debería haber una ley de Mi Frontera RD. ¿Para qué? Para blindar el proyecto. Porque lamentablemente las instituciones nuestras son muy débiles y tú no vas a estar siempre como ministro de Economía. Ni el presidente aunque eres joven. Ni el presidente. Y Abinader, a lo más que le quedan son 5 años. Sí. Lo más. Y en un mismo partido pueden haber... Y esto es un diferentes. trabajo de 20 años. Exactamente, así es. Entonces, creo que Por eso debería es muy haber una importante las ley. instituciones. Sí, pero Sí. debería haber una ley para que de repente llegue quien llegue. ¿Te parece bien? No, me parece que yo no estoy seguro que una ley sea la respuesta, puede serlo, no lo sé, pero estoy de acuerdo contigo en el fundamento de tu preocupación, es la idea es cómo blindas institucionalmente la plan. apuesta Sí. por el desarrollo fronterizo. Sí. Sí. Y ya el ministro dijo cómo hacer Mi Frontera de bien y cómo hacerla mal. Pero no es para hacerla mal, es para que no la hagamos mal. Exactamente. Tú tenías una inquietud. No, el asunto está de que hemos visto como ciertamente en el caso de la planificación o la proyección que tenemos de cómo vamos a desarrollar la frontera. En el norte estamos viendo el desarrollo del comercio exterior, el puerto, por ejemplo, la parte energética en el norte, porque el norte estaba o está prácticamente desprovisto de fuente de energía. fuente de energía, con todos los huevos puestos en una sola canasta en este país. Horrible, hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte, ciertamente. Y en el centro, ciertamente que tenemos todo un valle, todo un granero, toda una zona productiva que aparentemente ese es el enfoque. Y en el sur, desarrollar el turismo. Cuando miramos el presupuesto del año que viene, 2024, de 1.371.000 en la parte de gasto, ¿verdad? Más o menos, 1.140.000 en la parte de ingresos. Es por ahí que andaba. ¿Qué tiene este presupuesto? Que uno puede decir, vamos bien entonces, en términos de planificación del desarrollo, porque el presupuesto es lo que te dice a ti por dónde que nosotros vamos, con esta limitación que también tenemos. Ok, sí. Primero, digamos, destacar la bondad macrofiscal del presupuesto. Es un presupuesto que apunta a un déficit, dado los recursos que tenemos de movilización doméstica de recursos. Tenemos que la presión tributaria se proyecta para el año próximo en 15.4%. 15 del PIB. Ha subido, ha venido subiendo gradualmente a lo largo de los últimos años a pasito de tortuga, pero está bien, o sea, sin reforma tributaria. Hacía mucho que no estaba ya por encima de 15. Sí. Creo que, no sí. recuerdo el último año que tú me decís. Lo que pasa es que también hay momentos en los cuales tú recibes recursos extraordinarios en un año, Sí. al otro año no los recibes. Entonces, pero la misión es que, dado que tú no tienes una reforma tributaria que te permita dar un salto. Ni la va a hacer el significativo, gobierno tampoco. entonces, es la gestión tributaria la que está llamada a hacer la diferencia, la poca diferencia que puede hacer, porque fortalecer la gestión tributaria te va dando resultados pequeños gradualmente en reducción de evasión, en reducción de ilusión. Entonces, creo que el presupuesto, digamos, la bondad que tiene macrofiscalmente es que, dado esa cantidad limitada de recursos domésticos que se movilizan, recaudación de impuestos, se establece una meta de gasto razonable que tiene un déficit y que por tanto la diferencia es equivalente al 3% del PIB, que es un déficit financiable
Sí, sí. que es un déficit que yo quisiera verlo, todos lo quisiéramos ver más bajo. No significa que los déficits son malos, pero hemos tenido por mucho tiempo un déficit sostenido, moderado siempre, nunca, exceptuando en 2012. Bueno, las fuentes financieras son un poquito más bajitas para el año que viene que la de este año. Bueno, un poquito. entonces, 344.000 son las fuentes financieras para el año que viene. Ya. Este año anda por los 325.000 más o menos. bueno, pero yo creo que ese 300, monto sí, es manejable, 75.000. ¿ves? Sí. Y te ayuda a enviarle un mensaje a los mercados financieros de que tú estás manejando con cuidado las finanzas públicas. Si tú te metes el déficit y dices que tú el año que viene porque tienes que gastar y porque tienes que proveer servicios públicos urgentes, lo cual es absolutamente entendible, tienes que meter el déficit en 4.5%, los mercados se van a asustar, te van a poner la tasa de interés en las nubes, no vas a poder financiarlo adecuadamente, el costo sería muy grande. Si tú le dices que el déficit el año que viene es de 1% del PIB, o sea que lo vas a tumbar, lo vas a derrotar, lo que está diciendo este equipo va a poner de rodillas la economía y va a entrar la economía en una recesión. Entonces, un 3% del PIB es un monto manejable, ¿no? Entonces, eso es una bondad. En el contexto, yo quiero insistir, lo que ha dicho Jairon es de mucha precariedad fiscal. O sea, estamos hablando, es un gasto público muy insuficiente para poder atender los desafíos del desarrollo, los desafíos de infraestructura, los desafíos de fortalecer la seguridad pública, la justicia, la protección del medio ambiente y la salud, y en particular la atención primaria en salud. Entonces, cuando tú tomas el presupuesto de inversión pública, lo que está es apuntando a los cuatro, digamos, rubros fundamentales en el cual se ha venido poniendo el énfasis en los últimos años en este gobierno. Infraestructura vial, claramente, o sea, la infraestructura vial es lo que te permite conectar las pequeñas poblaciones a los mercados, es lo que permite articular el país. Uno. Dos, vivienda. Digamos, quizás las innovaciones de este gobierno han sido vivienda y agua potable y saneamiento. Hay 26.000 millones para vivienda el año que viene. Eso es gasto público. Sí, eso es gasto público. Sí, Claro. pero eso es gasto público del gobierno. Pero lo que eso trae, y toda la política, lo que trae en términos de inversión privada, también hay que considerarlo. Sí, es que el año que viene, pues, todos sufrimos, todas nuestras instituciones sufrieron. Sin embargo, en el sector eléctrico hay una situación. Todo indica. Nos mantuvieron exactamente igual. Ezequiel, todo indica. No, en el fondo hubo una reducción en el gasto para el ministerio. Lo que pasa es que tenemos instituciones adscritas. Tú, en una de tus intervenciones, sí, claro, porque observando lo que hay previsto para el sector eléctrico el año que viene, para el sector. El subsidio. Hay 86.000 millones de pesos. Parece que la esperanza de que haya mejoría ahí. El hueco negro nuestro del sector eléctrico. Parece que no hay esperanza de que mejore el sector eléctrico. Prestado por el lo sector. que hay es enfrentar el modelo de gestión de la distribución. Cambiarlo yo no soy la persona que tiene, digamos, la solución a ese problema. En algún momento estuve en manos privadas y en manos privadas no caminó. Debo reconocer que fue un contexto también de crisis. Correcto. Allá por 2003, 2004. Déjame revelar algo. Pero tampoco la administración actual, la administración pública pura, tampoco ha dado resultados. Habrá que experimentar, pero hay que tratar, hay que atreverse a experimentar nuevos El ministro de Hacienda modelos. nos dijo el jueves, nos dijo que no estamos contentos con lo que está pasando en las sedes. Y ciertamente no puede estar contento. No. Porque no hay forma de que uno pueda estar feliz con un sector que no ha mejorado en nada. La gestión, eso prácticamente es premiar la ineficiencia, darle más dinero. Aunque viene el contexto político y ningún gobierno quiere apagones para que no haya un efecto también en el electorado. Una cosa va amarrada a otra. Yo soy una persona radical. Si yo gano la presidencia, yo apago el país el primer día de gobierno. ¿Para qué? Vamos de peor a mejor. Y además el tema ya es menos la tarifa. Y más la energía no facturada. Exactamente. O sea,
la tarifa todavía le queda, digamos, un trecho que recorrer hacia arriba para llegar a que sea la tarifa técnica que cubra los costos. Sí. Pero el tema no es solo la tarifa, repito, es el cobro. Definitivamente la tarifa está congelada, pero la facturación no. Bueno, lo que pasa es que el consumo, y la gente no se da cuenta que está consumiendo mucho más energía, entonces pega el grito. No estoy diciendo que no haya situaciones irregulares y demás, las hay. En una de tus cotidianas intervenciones en Agenda Económica, tú, Jairon, Luis Manuel y yo hablamos una vez de crecimiento y desarrollo. Tú recuerdas bien eso. Ya en este gobierno. Entonces decía, el problema es que hemos crecido, pero no nos hemos desarrollado, es cierto. A mí lo que me gusta de Mi Frontera RD es que están pensando por el desarrollo más que por el crecimiento. Ahora, salgámonos de la frontera. ¿Qué se está haciendo para mejorar o llegar al desarrollo social, al desarrollo económico en República Dominicana? Yo creo que hay que pensar en lo que estamos haciendo en los sectores productivos, en los sectores sociales y en los territorios. Vamos a tratar de hacer una mezcla de esos elementos. En materia de sectores productivos, la apuesta está siendo, y yo creo que los resultados están siendo ya evidentes del esfuerzo. No quiere decir, todavía no se ha movido, pero ustedes pueden advertir claramente que el gobierno se mueve en esa dirección. Diversificación de destinos y de modalidad de provisión del servicio. O sea, estamos apostando a 3 nuevos polos turísticos: Miches, Cabo Rojo y Puerto Plata. Puerto Plata era uno viejo que se está renovando. Exactamente. Sí. Fue el primer polo turístico. Sí, claro. El turismo entró por ahí. Sí. ¿No? Pero además, estamos tratando estamos mirando el turismo, el nuevo turismo, de otra manera. Es decir, no es pensando en reproducir la modalidad de todo incluido, sino un turismo que esté más vinculado a la comunidad, más vinculado al territorio, que tenga más capacidad de arrastre, que no sea un turismo de enclave, que no sea un turismo donde el turista esté encerrado, se queda y donde tenga todo, sino que tenga la oportunidad y la posibilidad de salir de la habitación de los hoteles e irse a caminar, irse a comprar. Por eso estamos apostando a generar una oferta local en Pedernales. ¿Ya? Okay. Y eso tiene que ver con crédito crédito a los emprendedores y emprendedoras que quieran montar pequeños negocios. Tiene que ver con planificación de la provisión de oferta para estos negocios, exacto. Luego también está el tema de la agricultura vinculada a Cabo Rojo, es decir, hay que impulsar la producción agrícola en Independencia y en Bauruco que alimente, que provea alimentos frescos, aquellos alimentos a ese polo de desarrollo turístico. Hay que preparar a Barahona para que sea la ciudad soporte, porque no puede ser los Pedernales. No, claro. Tiene que ser Barahona, ciudad soporte de almacenamiento. ¿no? Entonces, ahí es un turismo distinto. En Miches, en mucho menor escala, por supuesto. Sí. Incluso menor escala que en Puerto Plata. También hay una apuesta en ese sentido, tratar de que los hoteles sean de otra manera. Eso en cuanto al turismo. En cuanto a la zona franca, es movernos hacia yo creo que lo hemos discutido acá en Agenda Económica, la apuesta es a movernos en las cadenas de valor, hacia arriba en las cadenas de valor en las que estamos participando. ¿Qué significa eso? Pensemos en dispositivos médicos. Si tú lo que estás haciendo es una operación con cierto nivel tecnológico en la República Dominicana y cierta calificación, cierta cantidad de personas con cierta calificación de la fuerza de trabajo, ¿cómo ya tú no solo haces esa operación, sino que haces la operación siguiente, que puede ser más compleja tecnológicamente y requiere fuerza de trabajo más calificada y por lo tanto mayor valor agregado y mayores beneficios para la economía? O el proceso previo al que tú estás haciendo, que puede ser el que tú puedas moverte. Sí, normalmente en estas discusiones, las cadenas estas globales de valor, es decir, cuando tú produces un marcapaso, el marcapaso
se empieza a producir en Indonesia, pasa por no sé cuántos países, Sí. hasta que llega a su mercado, y uno de los eslabones a donde llega es la República Dominicana. Y en la República Dominicana se hace un proceso determinado. ¿Ya? Entonces, los procesos de ensamblaje son los procesos que generan menos valor agregado. Los procesos que van después del ensamblaje y antes del ensamblaje son los procesos que generan más valor agregado. Por eso se dice que el valor agregado en estas cadenas es como una sonrisa, es como una curva en U. Sí. Cuando tú empiezas, el valor agregado es alto, que es diseño, investigación. Sí. Cuando tú estás en el medio, es puro ensamblaje. Sí. Cuando tú estás en la parte final, es distribución, comercialización, el valor agregado también ahí es alto. Entonces, nosotros tenemos que movernos del centro hacia los lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con dispositivos médicos? ¿Cuál es el nuevo reto en dispositivos médicos? Diseño, por ejemplo. Que me genere, como hicimos un poco con textiles, después de la debacle de textiles, nos movimos a una actividad tecnológica, una actividad más sofisticada en textiles hacia diseño. ¿No? Entonces, efectivamente, yo creo que es un buen ejemplo el que tú estás poniendo. Lo mismo pasa con artefactos médicos, artefactos eléctricos y electrónicos. En textil hay mucho extranjero para esos niveles de diseño y cosas. Bueno, hay también muchos dominicanos. Entonces, Diseñadores industriales. Entonces, ¿cómo tú esa es la apuesta. Entonces, estamos queriendo atraer empresas que nos ayuden a movernos en esa dirección. O sea, el régimen de zona franca puede entrar cualquiera, pero tú no buscas a cualquiera. Tú buscas al que tú quieras. Le temo a la debilidad educativa. Le temo a la debilidad educativa. Por supuesto. Es un problema. Pero para eso tenemos que responder bueno. Tenemos que tener una capacidad de respuesta a eso. Entonces, además hay que buscar nuevas cadenas. Y se habla de dos cadenas en las cuales pudiéramos participar. El tema de vehículos, Sí. autopartes, Sí. y se habla del tema, estamos pensando en el tema de chips también. ¿Cómo podemos... Que se puede. ¿Qué parte de esos procesos en el cual se elaboran chips podemos acá en la República Dominicana alojar? ¿Cuáles podemos alojar hoy con la capacidad educativa que tenemos? ¿Y cuáles pudiéramos alojar en 10 años si hacemos lo que tenemos que hacer? Que es preparar la fuerza de trabajo, transformar la educación, transformar la capacitación a nivel técnico, de educación vocacional o educación técnica. Y hay un gran reto porque en el mundo ha disminuido el 15% la asistencia a universidades. O sea, la gente, el 15% de la humanidad no está llegando a universidades, un 15% menos que hace 5 años. Y ciencia. Donde hay más de 40 universidades aquí. No, pero se ha reducido. No hemos logrado recuperar. Pero Dios. No hemos logrado recuperar la población universitaria que teníamos antes de la pandemia. Exactamente. Así es. Sí. No, pero Entonces, te puse ahí dos ejemplos, pero también tienes que pensar en la agricultura. Y creo que Plan San Juan es el experimento para diversificar la agricultura, modernizar la agricultura y diversificar la economía en sentido amplio, en este enfoque integral en el cual tú no solo le entras al tema de agua, sino que también le entras al tema de las habilidades para los cultivos. Por ejemplo, en San Juan ya se está cultivando tabaco. Eso no es lo mismo que cultivar guandules ni habichuelas. No. O sea, un proceso más sofisticado. Entonces, y nos falta sembrar cacao en restauración. La tierra está ¿Dónde entra el potencial que tenemos nosotros de recursos mineros, por ejemplo? Bueno, ahí hay un tema, digamos, en dos sentidos. El tema de la explotación de nuevos recursos mineros con el desafío que tenemos de que no sea un problema, no generen problemas ambientales graves. Sí. La sociedad dominicana ha puesto la barra ambiental mucho más alta. Y yo creo que tenemos que lidiar con eso. Sí. Te lo digo porque en San Juan hay un caso. Sí. En San Juan hay un caso serio porque apostamos a la agricultura y apostar a la minería. Y se puede. Efectivamente. Y es subterránea porque hay explotación minera subterránea en el mundo. Bueno, entonces eso en cuanto a la actividad minera misma. Pero también está el tema del procesamiento minero. O sea, exacto. No es solamente la extracción. Valor agregado. La pregunta es qué tú puedes hacer para sacar beneficios de las operaciones. Si puedes hacer procesamiento y sacar beneficio de ello. No se trata de que vengan a procesar acá y punto. No, correcto. Yo tengo que beneficiarme de algo. Beneficiarme no solo en inversión, en empleo, también en aprendizaje, en crear capacidades propias. Propias del Estado, transferencia de tecnología, del sector privado, transferencia de tecnología y de las comunidades y de la gente común.
Entonces, bueno, ahí también. Pero entonces, eso a nivel, digamos, también podemos hablar de la industria manufacturera local, en fin, digamos que es en esa materia de qué se está haciendo para desarrollar. Bueno, eso es en el ámbito económico, pero eso tiene una expresión territorial. No es la minería en el aire o la zona franca en el aire, es dónde. Es dónde que tú vas a ubicar. Tú quieres transformar tu aparato productivo en esta dirección, pero dime dónde. Exacto. Entonces, bueno, turismo tiene ubicaciones. Bueno, el tema de zona franca no es lo mismo. Por ejemplo, estamos hablando de operaciones de zona franca en el Cibao Noroeste, pero también estamos hablando de expandir operaciones de zona franca en el corredor económico de Santo Domingo, de la circunvalación de Santo Domingo 2050. Ese plan, bueno, pero ¿qué va allá y qué va aquí? Son cosas diferentes porque las habilidades humanas pueden ser diferentes. Acá probablemente en Santo Domingo puedas alojar actividades mucho más intensivas en conocimiento, en tecnología, mientras que en el Cibao Noroeste actividades más intensivas en trabajo. Y te habla de la manufactura local. ¿Tú quieres hacer una pausa ahí? Tenemos que hacer una pausa. Ah, porque... ¿Alguien paga por esto? Quédese con ¿Está nosotros. bien? Continuamos conversando con Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Yo tengo una pregunta que más bien es para que él haga una exposición, y él lo va a hacer esto después de las dos preguntas de Jaime. Ah, claro, yo tengo dos preguntas. Pero mi pregunta, mi inquietud es que el ministro nos diga cuál es la agenda del ministerio en los próximos 4 meses, sin darnos fecha. ¿Cuál es la agenda? Ajá. ¿Cuáles son las cosas pendientes que hay que hacer y que se van a hacer, que tiene compromiso el país, que el ministerio que la encabeza o la dirige? Lo primero es que las proyecciones de crecimiento todas se van a caer, incluyendo la del 3%. Está bien. No hay forma de llegar al 3%. No, por si acaso. Por si acaso. Dale tú tu pregunta. Por si acaso. O sea, digo, no es que uno está celebrando eso ni lamentándolo, es una realidad. Es simplemente una realidad. Y está en el mundo entero. Y está en el mundo entero. Porque son efectos colaterales de todo lo que pasamos, pero habla de pobreza. Yo necesito que el ministro nos diga realmente qué está pasando aquí en términos de reducción de pobreza, pero él un poco rapidito mencionó el reto que tenemos nosotros con la manufactura local. Sí. Y la industria nacional está un poco estancada en su aporte al PIB. Si no logramos expandir el mercado hacia donde nosotros queremos ir, eso nunca vamos a lograr que la industria nacional avance, porque zona franca es lo que está aquí sosteniendo básicamente las exportaciones, en términos reales estoy hablando. Sí. Entonces, ok, pero eso también se amarra con la pobreza, porque si tú produces más, si tienes mayor industria generando oportunidad y empleo... El bajo crecimiento te limita el decrecimiento de la pobreza. Bueno, entonces esos son dos temas que me gustaría... Bueno, sí, efectivamente, el ritmo de crecimiento económico ha estado por debajo de lo que habíamos previsto a inicios de año, no solo para nosotros, para el Banco Mundial ha sido lo mismo, para el Fondo Monetario ha sido lo mismo, es decir, todos los organismos internacionales que antes preveían un crecimiento más elevado están reduciendo sus previsiones de crecimiento porque las condiciones en los mercados financieros internacionales y en la inflación, especialmente en los países más desarrollados, se mantiene incierta, se mantienen ciertas presiones inflacionarias, lo que ha hecho que los bancos centrales de estos países, en particular la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el banco central de ese país, pero también el Banco Central Europeo, estén manteniendo tipos de interés más elevados de lo que nosotros pensábamos que iban a sostener a esta altura del año. Sí. Y la política monetaria dominicana no puede ser ajena a esa situación. Exacto. O sea, no puede desviar de manera significativa el tipo de interés nuestro del tipo de interés de estos países, porque se te van los capitales, te genera presiones sobre el tipo de cambio que te pueden exacerbar la inflación. Entonces, yo creo que la razón de que estemos teniendo un menor nivel de crecimiento es porque todavía las condiciones monetarias siguen siendo más restrictivas de lo que hubiésemos pensado que iba a ser antes. Está más relajado,
Pero primero, recuerda, el relajamiento empezó en mayo, junio. Y vamos a llegar por lo menos al 2%. Y todavía por lo menos al 2% vamos a llegar. Y todavía falta que se sientan los efectos de ese relajamiento. Pero ese relajamiento, de todas maneras, no solo es que tarde en hacer efecto, sino que ha sido menor del que nosotros hubiésemos esperado y de que los colegas que tienen responsabilidad sobre la política monetaria también hubiesen querido esperar. Y el Banco Central anunció que iba a hacer una pausa en su bajada. Entonces, ¿qué? En la bajada de la tasa de política monetaria, porque lo mismo hizo la Reserva Federal. Ahora, esto está afectando principalmente al sector de la construcción. Yo creo que el punto de entrada es el sector de la construcción, y del sector de la construcción se derrama especialmente sobre manufactura, aunque menos intensamente. Sin embargo, cuando vemos el comportamiento del crecimiento económico del segundo trimestre del año, casi todos los sectores están en positivo ya. O sea que sí ha empezado una recuperación, pero más lenta, ¿no? Cuando vemos el primer trimestre del año, ¿a dónde es que estaba el negativo? Muchos sectores estaban en positivo. ¿Dónde estaba el negativo? En construcción y en manufactura. Y yo creo que están muy relacionados. Si tú tienes una caída del sector construcción, eso te arrastra parte del sector manufacturero. Pero el resto de los sectores muestran un crecimiento bastante razonable. Yo creo que tampoco tenemos que ponerlos locos y desesperados por esto. Sí hay una preocupación porque, bueno, el ritmo de caída de la desocupación se ralentiza, se detiene, eso lo entendemos, pero yo creo que eso puede ser, eso es transitorio, no significa que se pueda hacer, vaya a ser una transitoriedad, un tránsito corto, puede ser un poco más prolongado de lo que... Pero esto no está generando más pobreza tampoco, lo que hay es congelado, digo yo, todo. No significa que no le prestemos atención. Sí. Y hay que buscar la manera en que logramos recuperar el sector de la construcción. De hecho, en estos días hubo una reunión entre el sector de la construcción y las autoridades del Banco Central, precisamente buscando un diálogo. Eso es una parte fundamental de la labor de la gestión pública, es el diálogo con los sectores, para un poco entender, conocer mejor y saber y también innovadores, porque no todo es política económica tradicional de inyección de liquidez o de cambio o de recoger liquidez o de cambio en la tasa de política monetaria. Entonces pueden haber otros mecanismos interesantes que faciliten el desarrollo de la actividad. A pesar de la reducción en el ritmo de crecimiento económico, que sigue siendo un ritmo de crecimiento económico positivo, no estamos hablando de una recesión, ni mucho menos de una depresión. La recesión es un muy bajo nivel de crecimiento económico, la recesión es una caída de la actividad. No estamos en ese escenario. Estamos en un escenario de crecimiento moderado. Por cierto, un crecimiento más elevado del que se está observando en Chile, en Colombia, en Brasil. En la mayor parte de los países de América Latina están creciendo menos que la República Dominicana. Pero bueno, nosotros tenemos que compararnos con nuestro propio historial y realmente decimos, bueno, si nuestra historia es 5% y estamos creciendo al 3%, significa, espérate, tenemos una situación. Pero es bueno que se sepa que el año que viene tampoco vamos a crecer 5%, ¿verdad? Bueno, la previsión es 4.75. Pero otra vez depende en parte, depende de las condiciones financieras internacionales y de las condiciones financieras locales. Depende de qué pase en ese ámbito. Ahora, a pesar de eso, la pobreza continúa, la pobreza monetaria, que es un indicador particular, continúa cayendo. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a instancia del Comité Técnico Interinstitucional, que es un conjunto de instituciones, incluyendo al Banco Central y a la Oficina Nacional de Estadística, al Ministerio y a otras entidades, publicamos, a instancia de ese comité, de ese grupo de instituciones, estimamos y publicamos las nuevas estadísticas de pobreza monetaria para el trimestre enero, marzo y abril, junio. Esto no se hacía en el pasado. No se publicaban datos continuamente y a través de un boletín de pobreza monetaria a nivel trimestral. Solo se publicaba anualmente. Cerraba el año y en marzo, abril se publicaban los datos de pobreza del año anterior, pero para todo el año. En este caso estamos haciendo un ejercicio de transparencia y de ofrecer datos continuos, oportunos a la sociedad dominicana y al resto del sector público sobre el movimiento de la pobreza
monetaria. Y lo que estamos viendo es que en el segundo trimestre de este año, la pobreza monetaria general cayó hasta 23.4%. Comparado con el mismo trimestre del año anterior, cayó en 4.2 puntos porcentuales. O sea que, a pesar de la ralentización económica que ocupó todo el segundo semestre del año pasado y ha continuado en el primer semestre de este año, la pobreza monetaria sigue cayendo. Es el menor nivel de pobreza monetaria registrada en un trimestre similar desde que tenemos la serie con la nueva metodología. O sea, estamos hablando de un nivel, una noticia muy, muy positiva. Ahora, ¿por qué se dio esto si el nivel de actividad económica está más bajo y los indicadores de empleo están progresando a una menor velocidad? En el pasado, yo doy dos razones. Una, los aumentos de salario. Sí. Los aumentos de salario hicieron que los ingresos laborales aumentaran de la población ocupada, especialmente, obviamente, aumentaron en la población ocupada en el sector formal, que es donde muerde la decisión de elevar los salarios, pero eso arrastra también al sector informal. Entonces, lo que vimos fue un aumento en los ingresos laborales por aumento de salario, es lo que entiendo. ¿Y la dos? Y la otra es el control de la inflación. Es decir, hubo aumento de salario, que es bajo crecimiento pero de la rentabilidad. la inflación no se comió como se comió en el pasado. Sí. De hecho, los la tasa aumentos pasiva de es salario. positiva. Entonces, el resultado neto es positivo. Pero va a quedar como 18 preguntas aquí. ¿Te va a quedar así? Como 18 preguntas porque Bueno, compromételo para tu un año. algunos otros dos datitos, otras dos informaciones. La pobreza monetaria en las zonas rurales cayó un poco más que en las zonas urbanas. Ajá. Y la pobreza monetaria entre mujeres cayó un poco más que entre hombres. O sea, dos efectos positivos que ayudan a cerrar la brecha hombre-mujer y ayuda a cerrar la brecha urbano. Vamos a comprometer al ministro a que venga en octubre del año que viene, porque... Está bien. Está bien. Gracias, Pavel. A la orden. Gracias, siempre. gracias. Gracias a ustedes por permanecer con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.